vamos a... Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar para respetar un poquito el tiempo. Em, voy a, en esta ocasión quería empezar por la parte de la práctica, pero no sé si Janet se vaya a unir, entonces no quiero que quede un poquito desfasado para ella, entonces voy a comenzar. em, un poquito con el feedback de la semana anterior, si tienes o si tienen algún comentario, cómo se sintieron haciendo la práctica, si la pudieron realizar o no, algo que quieran compartir o escribir en el chat o alguna duda que tengan de lo que hemos medio avanzado en estas 3 semanas. Pues súper bienvenida como siempre. Yo les cuento que fue como una semana difícil porque me empecé a sentir mal desde el domingo, me empecé a sentir un poco indispuesta y después me recuperé y el lunes fui a hacer mis actividades normales y el martes otra vez me sentí muy mal y bueno, así estuve, entonces me sentía mal del cuerpo, temperatura, entonces yo empecé a creerme toda una vida ahí de que ya tenía COVID, me hice una prueba afortunadamente y salió negativa, entonces creo que fue como una infección estomacal, algo me ha de haber pasado que me hizo sentir demasiado mal, ya tenía mucho tiempo que no me sentía, entonces me estuve literal en cama, todos estos estuve súper pasiva y también me di cuenta que a veces el estar así pues te hace darte cuenta, ¿no? Como dicen, bueno, decíamos en mi formación que como eres en la práctica meditativa, eres en la vida real y yo sentí que afronté a otras, como en otras ocasiones, esta situación un poquito más ligero, no me traté de estresar demasiado y traté de aceptar lo que venía como venía, esto está y va a pasar. Y pues también dejé de, algo en lo que estuve trabajando mucho durante esta semana fue el tema de el recibir ayuda. Y, independientemente de que yo sabía, digo, no sabía que me iba a poner así, empecé a trabajar con el tema de qué tanto estoy dispuesta a recibir y me di cuenta que me falta aprender a recibir muchas cosas, desde un simple comentario halagador quizá de cualquier persona o incluso de mi pareja, e incluso también su ayuda, pero lo trataba con mi psicóloga y le decía, es que yo creo que también tiene que ver mucho ahí el tema de que la expectativa, ¿no? Y esto me ancla muchísimo al tema de hoy, porque le decía que a veces uno espera mucho con expectativa y al final, cuando uno tiene una expectativa de lo que va a hacer, pues invariablemente pues las cosas se tornan un poco difícil cuando las cosas no son así. Entonces, la práctica de hoy, lo que vamos a trabajar durante esta semana es, yo las invito a eso, a liberar expectativas, a trabajarlo desde una manera neutral, de una manera, pues fuera de esperar cualquier cosa, porque en este punto, y les voy a compartir mi pantalla. Mm, Me dicen cuando puedan ver, creo que ya pueden ver, ¿verdad? Ok. Vamos a trabajar ahora, bueno, ya venimos de una oleada de trabajarnos con atención externa, con todo eso que estuvimos viendo durante estas 3 semanas iniciales, la atención externa que era como, al final sí estaba un poco complicado el tema de cómo desidentificarnos de los sentidos con los que estamos trabajando para poder llegar a un estado meditativo. La semana pasada hablamos un poco de conciencia, de los 5 niveles de estados de conciencia, en donde, bueno, por aquí me parece que lo de tener, en donde vimos que, voy a regresar un poquito,
estos estados de conciencia en donde estábamos trabajando observación, concentración para llegar a una meditación y es aquí donde estamos siempre, ¿no? En un estado primario, un estado de vigilia y onírico en el sueño, la vigilia para posterior pasar a la observación, la concentración y estados de meditación donde ya es un estado de conciencia un poco más elevado. Entonces, bueno, retomando todo lo anterior, ahora vamos a trabajar realmente lo que es la atención interna y estas prácticas, esta práctica, puedo sentir que van a comenzar a tocar un poco esa parte de estado meditativo un poco más profundo e incluso les puede resultar a ustedes mucho más fácil ya adentrarse a estos estados porque ya vienen entrenadas y son prácticas muchísimo más introspectivas. Entonces ya no hay que estar viendo hacia el exterior, ya no hay que estar escuchando, al contrario es volcarnos hacia nuestro interior. Entonces, bueno, vamos a profundizar en la atención interna. Ya les hablaba las primeras semanas en donde había la diferencia entre atención interna y externa, en donde la atención interna sí necesita nuestra voluntad, donde sí es un poco incluso incómoda, pero al final es posible llegar a esos estados de conciencia un poco más elevados para poder entrar a esa meditación. Eh, Al final de de la sesión pasada les hacía el comentario a las chicas que estuvieron presentes de que cuando nosotros comenzamos a ver un estado un poco más tranquilo mental, quiere decir de que nosotros podemos observar el nacimiento de nuestros pensamientos, incluso cómo se desvanecen. Entonces, es ahí en donde nosotros podemos decir que ya tenemos un poco de calma mental para poder entrar a una práctica de atención y sobre todo de meditación profunda. Les decía también que si bien no es dejar la mente en blanco, es simplemente saber que existen estos pensamientos y que van naciendo. Imagínense, no sé, el sol, cómo nace y cómo atardece y cómo muere. A es así como podemos ver ese estado, esos pensamientos y haciendo analogía con ello, en donde no exista el sol, en este caso la noche, eso es el vacío. Y se relaciona muchísimo o la no vacuidad, donde les digo, donde ya no sienten nada, donde es una fusión total. Ese es ahí, es como la noche entre que vuelve a salir el sol, que podría ser la analogía con un pensamiento. Entonces, dicho eso, entender que ese vacío que hay entre espacio, entre pensamiento y pensamiento, es donde ahí nos podemos anclar nosotros a nuestra práctica meditativa y a llegar a un estado de conciencia o un estado de meditación, vacuidad más profundo. Entonces, algo de lo que es real en el tema de la atención es que los obstáculos están presentes, van a estar presentes siempre y es algo que es inevitable, pero al final son obstáculos que pueden alterar un poco nuestra práctica meditativa. Hablando de práctica meditativa, es estado de conciencia elevado, no tanto una práctica de sentarme a hacer una práctica guiada. Hablamos de un contexto ya desde meditación, el contexto de meditación como tal, ya un estado cognitivo más elevado. Hablar de meditación, como les dije en otras prácticas, pues en otras sesiones, resulta ser como verbo y sustantivo. Entonces, hablando como nuestra práctica de meditación, estos objetos que nos van a complicar estar en ese momento de conciencia un poco más, a un estado cognitivo más elevado, es cuál, uno, obviamente la aparición del mundo externo, donde vienen todos los obstáculos que nosotros ya estuvimos identificando y trabajando desde sesiones muy primitivas de respiración consciente hasta la semana pasada. Es ahí donde nuestros sentidos físicos se vuelven a volcar. Entonces, claro que esto, el escuchar un ruido externo, un olor, algo nos puede cambiar toda esa percepción y sacarnos de un estado meditativo. Por eso muchas veces es recomendable
Claro, lo ideal es hacerlo en silencio y también hacerlo sin algún tipo de estímulos como algún aromatizante, porque a veces también eso puede influir. Sin embargo, también hay como la contraparte en que hay ciertos aromas como relajantes en los que te promueven la relajación que te lleva a una meditación, pero más que nada te relajan, más no te llevan a una meditación. Entonces, por eso es preferible tener un estado como un poco más neutral para poder evitar que los sentidos se activen. Otra de las cosas que en una práctica meditativa nos llega a pasar y es muy usual es la fantasía e imaginar. Al final, siempre el estar imaginando y el estar creando imágenes en tu cabeza o fantasear, al final esto es una rumiación y esto viene de creación de la propia mente, de memorias, y es donde abrimos el cajón de los recuerdos y sacamos memorias, fantasías, todos los recuerdos empiezan a ser, las imágenes que tenemos grabadas, empezamos a hacernos nuestra propia idea y ahí estamos ya creando una historia y incluso trayendo sentidos para poder llevar a nuestra mente a seguir elaborando esa misma imagen o esa misma historia que nosotros estamos contando, que al final viene del pasado, de imágenes que están ancladas en nuestra mente, pero que la estamos proyectando para un futuro. No, que es que si voy a hacer esto, pero mañana y que si mi jefe se enoja. Entonces tú ya estás trayendo a la mente a la reacción del pasado de tu jefe cuando se enojó y los pensamientos futuros los estás mezclando para crearte una imagen o una historia futura que al final esto te está sacando del propósito de la práctica. Y la tercera, que también es muy común y sobre todo en prácticas que son más de relajación, es el sueño. La mente se cansa, es cuando la mente dice, bueno, ya me cansé de estar pensando, divagando, imaginando y creando. Entonces es cuando dice, bueno, me desconecto, la atención se va y la mente se queda, pues también digamos que se va y entonces entra el sueño. Estas tres prácticas, estas tres obstáculos, no quiero decir que sean eh, ¿cómo los puedo decir? Lo peor contra nuestra práctica meditativa, sin embargo, pues sí son obstáculos que en sí debemos tratar de evitar. Y para ello, pues siempre tener como lo que les decía al inicio de esta sesión, esa actitud de no expectativa, de no estar esperando al llegar a un estado cognitivo elevado, al no estar esperando nada, simplemente dejarlo y recibir la ayuda que sea necesaria y tener bien nuestros soportes de nuestra práctica, es decir, en este caso nuestra postura, anclarnos muy bien de todo aquello que han trabajado, postura, diferentes mudras posturales, el de las manos, el de la lengua, su mirada interna al entrecejo, esa postura cómoda que a ustedes les resulte realmente manejable para poderla trabajar durante toda la sesión. Entonces, eh, no se frustren si existen estos tipos de obstáculos, al final van a seguir pasando, pero es necesario que los identifiquemos para saber hasta qué punto podemos llegar. Esto no quiere decir que si sucede uno, no podamos entrar. Claro que es nuestro trabajo en donde vamos a decir, bueno, voy a hacerlo a un lado para poder seguir con este camino que estoy haciendo en esta práctica o en este momento de introspección. Entonces, para llegar a la verdadera observación interior, es realmente qué es lo que tenemos que hacer, cómo es lo qué es, bueno, no quiero decir lo que es como una guía, pero cuáles son como esas pautas que nos da al llegar a esa introspección, esa observación interna, esa atención interna. Lo que les decía de situarse entre pensamiento y pensamiento, imagínense igual otra vez, día, pensamiento, noche, vacío, vacuidad. Es ahí donde nosotros vamos a tratar en nuestra práctica de meditación, nuestra práctica meditativa, mantenernos.
Sin embargo, también el mantenernos en ese punto, en ese espacio entre pensamiento y pensamiento, no tiene que resultar forzado, tiene que ser algo que se da per se, que es sin esfuerzo. Y para esto, muchas cosas lo pueden ver con algún otro tipo de psicoterapia, por ejemplo, las regresiones, hipnosis, también usan un poco de esto, que son juegos mentales que te ayudan a evocar tu presente interior y te ayudan a mantenerte ahí. Que sea, como les digo, anclarnos de nuestros sustentos que tenemos ya bien trabajados, nuestra postura, que no sea incómoda, que sea lo más ligera para nosotros, para mantenernos, porque claramente algún obstáculo postural nos puede volcar al mundo externo de nuevo, ¿no? La sensación de dolor, el cansancio en la espalda. Entonces, a esta altura, tratar de buscar una postura cómoda, si bien yo invito mucho a que sea sentada en un cojín y piernas cruzadas, no flor de loto, no, pero sí piernas cruzadas, postura fácil. Si bien para ustedes esto no es cómodo, realmente ustedes tienen que encontrar su postura para que esto pues se alcance de una manera más fácil. Eh, Advertir, esto es importante, cuando sabemos que estamos pensando. Es decir, podemos ver que viene el pensamiento y es ahí cuando te empiezas a ver que ya viene un pensamiento, que ya estoy creando alguna historia, ya estoy pensando, porque incluso el pensar que no estoy pensando es un pensamiento. Entonces, a mí me ha pasado mucho que digo, es que ya no estoy pensando, pero realmente estoy pensando y yo me siento y según yo estoy en un estado de vacío, de vacuidad y eso también pues claramente no es. Entonces, cuando uno sabe que está pensando y si uno se da cuenta de eso, se ataca, o sea, yo decía mi maestra que los pensamientos son tímidos, entonces cuando uno los identifica o los ve se desvanecen o se cohiben. Entonces, por eso les comentaba de que observar el pensamiento para poder desvanecerlos nos ayuda mucho a ese estado. No es tener una mente en blanco, no, es simplemente saber que ahí viene o que lo observo y se va a desvanecer fácilmente a pensamientos o sensaciones y poder entrar de nuevo a ese estado de noche, de tranquilidad, de vacuidad. Y claramente un desapego, porque puedes tener estos estados de vacuidad o unión entre mucho tiempo, puedes tenerlos muy poco, con muy poca duración. En alguna práctica realmente no puedes llegar ninguno, entonces uno se apega muchísimo a eso. Entonces tratar de que cada práctica sea una práctica diferente, de que sea una práctica en la que eh, no esperamos que sea como la de ayer, y que todos los días empecemos con una actitud de niños, de sorpresa para podernos desapegar de todo lo que hemos aprendido. No desapegarnos de los aprendizajes, pero sí de las experiencias de otras prácticas. Y entonces las características de la atención interna, que este tipo de meditación o más bien de trabajo cognitivo, tiene ciertas particularidades que creo que no se experimentan con una atención externa como lo hicimos con la vela, como lo hicimos con el reflejo, con cualquier punto aleatorio. Creo que estas tienen un poquito más de arraigo, son unas prácticas muchísimo más eh, centradas en uno mismo, pero dejar el yo por un lado. Entonces, por eso es que aquí en los bullets les marco que es una práctica con mucha homogeneidad, porque cuando entramos en esa noche o en ese espacio de vacío, ahí va a desaparecer la fantasía o la imaginación o la creación, porque claramente es algo que no queremos o es algo que no estamos buscando. Y en ese vacío es donde nos sentimos tan cómodos, nos sentimos que pertenecemos, que es como, por eso les digo, hay una homogeneidad, no hay una separación entre el objeto y el sujeto.
ahí lo mismo, como el siguiente bullet lo dice, hay una ausencia de fronteras. Eh, no sé si les ha pasado que es aquí donde de pronto te sientes que no percibes ya en donde estás, no percibes el lugar en el que estás, de pronto incluso hasta sientes un poco de movimientos, pero no te estás moviendo. Internamente hay como una fusión, no sé, es como difícil de explicar, pero es una condición en la que de pronto incluso abres los ojos y dices, bueno, yo no me acordaba que estaba así, o tienes en tu idea, en tu mente una expectativa de cómo estás posicionado y al regresar de tu práctica te das cuenta que estabas en diferente postura, ¿no? Entonces, esa ausencia de postura, de corporalidad, se pierde un poco, que tiene que ver con la desaparición del yo, ¿no? La conciencia del yo, del que aquí todo es que todo lo que me está pasando es porque yo, porque a mí me pasan, yo soy la mala o yo soy la vulnerable o me hicieron esto porque lo merezco o no lo merezco. Entonces aquí desaparece un poco eso, esa parte del yo y simplemente dejamos fluir y apreciar lo que está pasando, ¿no? Transitando durante el momento, durante la etapa de nuestra vida y sabemos que pasará. Esto es y pasará. Otra de las cosas que es muy gratificante de la atención interna es que nos da muchísima calma, ¿no? Mucha calma mental que se traduce mucho en una paz, ¿no? Una paz extrema, una paz mental, en donde te sientes así como, qué rico, muy tranquilo. Eso se da muchísimo más con prácticas de atención interna que con prácticas de atención externa. Y ya lo trabajamos, ya vieron que de pronto el estarnos viendo en un espejo era así como incómodo y te causaba incluso ansiedad. Realmente llegar a un estado de calma con ese tipo de prácticas es muy difícil. Y también estas prácticas nos tienen como un poder como de un imán, como algo muy característico, porque si alguno de los obstáculos que trabajamos, o bueno, que les comenté en un inicio de la sesión, llega y nos saca de ese estado de vacuidad, ese mismo pensamiento, bueno, no pensamiento, pero es el mismo, como ese mismo estado de vacío, tiene como un efecto de atraer de nuevo a aunque aparezca ese pensamiento, atrae como un imán de nuevo esa sensación de vacuidad, de permanencia, de sentirnos como uno, que de pronto volvemos a entrar muy fácilmente en un estado de vacío o vacuidad, ¿no? Ese estado, ese espacio entre pensamiento y pensamiento. Entonces, la atención interna nos da muchísimo eso, ¿no? Nos da esa parte que no es no es fácil de alcanzar con otro tipo de meditaciones, ¿no? Por eso creo que a todos nos gusta más la atención interna, si bien no alcancemos un estado de alto cognitivo o bien un estado de conciencia según el Vedanta así elevado o según también, tengo una lectura en PDF de Joe Dispenza justamente de esto. Creo que está muy padre, se las voy a pasar por si alguien la quiere leer. Es un PDF como de unas 20 hojas, yo creo. Y habla mucho de esto, de nuestra mente, de cómo juega nuestra mente, la meditación y él habla como de otro tipo de estados de conciencia porque al final él es médico, entonces tiene como otra visión, pero al final convergen casi todos en lo mismo. Entonces, creo que estas prácticas a todos nos hacen sentir como un poquito más arraigados, un poco más eh, propios, por así decirlo, más en calma y nos ayuda muchísimo a conocernos, ¿no? Quizá en la atención externa nos ayuda a ver cómo reaccionamos ante todo lo que está fuera, ¿no? De nuestro control, a todo lo externo. Pero al final el más grande aprendizaje se va en cuanto nosotros nos conocemos de manera interna, de ver cómo florean nuestros pensamientos, qué tipo de pensamientos, cómo reaccionamos incluso a ellos. Entonces, bueno, eso es como
parte de lo que vamos a trabajar durante esta semana. Solamente para hacer como una última diferencia entre la práctica externa, nuestros sentidos van y vuelven. Por eso nos es difícil sostener la atención en el presente, porque al final la atención interna es mantenernos en nuestro presente, lo que está sucediendo en este momento, en el pensamiento que está viniendo en este momento. Pero si tú con una atención externa estás viendo eh, todos los cuadrados, estás contando todos los círculos, estás viendo algo brilloso. Entonces al final están interviniendo muchos sentidos que están entorpeciendo un poco la permanencia de la atención. Por eso no es tan fácil entrar. No se los quise decir al inicio porque al final pues iban a decir, bueno, ¿qué sentido tiene? Justamente el sentido ahora viene, que la atención, para que distingan entre ambos tipos de meditaciones y puedan encontrar también, pues, cuál les va más a ustedes, con cuál se sienten más cómodas y que también sepan diferenciar cuándo es cuando van a entrar a un estado quizá meditativo o no. Eh, digamos que la atención externa nos ayuda a entrenarnos, ¿no? Porque vamos situándonos en diferentes objetos como lo hicimos ya las primeras 3 sesiones para poder quizás ahí desvanecer esa separación que existe y esa identificación con cualquier cosa, ¿no? Con nuestro reflejo, con un objeto, ¿no? Con todos los juicios que tenemos ante ello. Entonces, como que en teoría nos vamos entrenando para hacer es difuminar esta capa de yoidad. Pero cuando ya entramos con atención externa, es ahí donde ya empezamos a realmente entrar a esos estados un poquito más tranquilos y donde, pero es también muy difícil ahí cuando, o es más bien, es más fácil que podamos salirnos de esos estados porque vienen los estímulos externos, ¿no? Hay un gran riesgo de que nuestros sentidos se cuelen ahí, entonces regresemos. Entonces, se van a dar cuenta que cuando realmente podemos encontrar ese espacio entre pensamiento y pensamiento, y yo les quiero decir, este hueco que existe, este gap, por aquí incluso tenía un diagramita eh, de mis notas, eh, puede ser tan corto como segundos y tan largo como ustedes, no como ustedes lo deseen, pero sí como se pueda, como sea permitido para ustedes. Hay gente que se la pasa meditando mucho tiempo, hay gente que por más entrenados que estén y hagan una práctica constante y constante y constante, esos estados no logran todavía encontrarlos o personas en las que va y viene. Para mí es una de esas. Yo puedo decirles que entro y me quedo ahí unos instantes, tampoco como segundos así de 5 segundos, pero sí me quedo unos instantes y de pronto vuelvo a salir y viene un pensamiento y lo observo y vuelvo a entrar. Creo que ese es el círculo en el que yo me he estado moviendo durante toda mi práctica constante que he tenido a lo largo de, sobre todo este año y medio. He estado en ese círculo y la verdad es que ni siento que es mejor, ni siento que es peor, solamente sé que es y para mí esa es la práctica pues, que me ha dado pues muchos motivos para sostenerme, porque sobre todo también creo que les puede dar a ustedes un, un motivo para sostenerse y hacer de esta práctica un hábito y saber que en la meditación o en ese estado de vacuidad o en donde encontramos esa unión, no existe una separación entre objeto y sujeto, todo es lo que les decía, lo real en la sesión pasada, la realidad es una, lo real es otra, entonces es ahí donde nos conectamos con lo real y ahí yo no estoy pensando de que sí, yo estoy en esto, yo soy conciencia, ya, realmente ahí no existe un pensamiento, entonces por eso es que
de pronto no sabemos identificarlo, simplemente es. Y algo más que les quería comentar es que en esta práctica que les voy a dar durante esta semana, un tip que les puedo dar cuando ya queden en silencio, y lo mismo, ustedes van a trabajarlo tan largo o tan corto como ustedes deseen. Para mí siempre va a ser mi recomendación más de 25 minutos, ya, eso es como wow. Eh, Mantener una práctica total, ¿no? Pero bueno, ustedes sabrán cuánto tiempo se quieren permanecer en silencio. Ahí yo tanto no los guío a la salida, los induzco a que en cuanto ustedes o escuchen el sonidito del tin de mi grabación, salgan, como siempre. La salida siempre va a ser, tiene que ser igual de cuidadosa que la entrada. Pero en esos estados de silencio y ustedes están con los ojos cerrados, eh, quizá hoy lo puedan hacer. Es de que sienten, cuando ya sientan que están como en nada, incluso pueden ver incluso como algo, como una pantalla en donde no hay nada, pero todavía sienten que la están viendo, ahí todavía no están entrando a ese estado como un poquito más elevado de la meditación, pero están a nadita de entrar. Entonces, en ese momento, ahí hay como una técnica medio mañosa, corporal, que podemos hacer y que realmente ayuda mucho. Y yo cuando la hice, recuerdo que mi maestra nos dijo, vólcate, date un paso hacia atrás, metafóricamente, como me dijo, bueno, que como que volcara mis ojos hacia atrás y como si hiciera esto con los ojos, es que es como difícil imaginarlo, explicarlo, pero como si hiciera los ojos como un poco hacia atrás y volviera a regresar como al punto y realmente es como entrar, como si tú te metieras como una cortinita y entraras. Y ese tip creo que sí funciona, que es como echar la mirada un poco hacia atrás, como si estuvieras haciendo los ojos hacia arriba, luego regresar al frente con los ojos cerrados, te ayuda como a entrar a esa pantalla, es en donde ya, ahí ya digamos que encontramos un estado de meditación un poquitito más elevado. Pero si no llega, no pasa nada. Entonces, esa es una de las cositas que les quería decir. Vamos a trabajar durante esta semana y tampoco se agobien si alguna de las sensaciones que yo evoco no las han tenido, alguna experiencia no la han tenido, traten solamente de dejarlo pasar y concéntrense. Algo más que no les hice como si no les hice esa diapositiva, es rápido ver el tema de qué no es la meditación. A partir de cuando cuando yo escuché esto, me cambió mucho el chip y como que mi mente se volvió súper cuadrada, por eso no voy a profundizar mucho en ello, pero sí está bien comentárselos, porque dije, no, esto no es y empecé a juzgar y a juzgar, justamente en mi ciclo de formación, empecé a juzgar mucho las meditaciones. Esto no es meditación, esto solamente es un centramiento, y empecé como a clasificarlos y a clasificarlos, pero es bueno saber así como una pintadita de qué no es una meditación, ¿sale? Eh, las visualizaciones no son meditaciones, las visualizaciones te traen calma, te traen paz, pero ¿qué hacen las visualizaciones? Y esto les puede hacer sentido con lo que les estoy diciendo. ¿Qué buscamos en el estado de vacuidad? No identificación, no pensar, bueno, ausencia o solamente reconocimiento de pensamientos, no creación de ideas, no identificación de sentidos, que no vengan nuestros sentidos a lo mismo. Entonces, hay meditaciones que conllevan muchas visualizaciones y claro que esto está bien fundamentado también en que nos ayuda mucho a evocar buenas sensaciones y a traer sensaciones placenteras por medio de visualización, creación de imágenes, pero aquí va lo mismo. Estás creando en tu concepto de que te dicen, imagínate
un campo, tú te vas a crear un campo, la persona B va a crearse otro campo y cada quien va a ser diferente porque es algo que ya trae en su memoria. Entonces, esto no te va a llevar como tal a una meditación, te puede llevar a un estado de tranquilidad y de paz, pero no te va a llegar no te va a llevar a alcanzar un estado de meditación. Es más fácil que con una visualización te duermas que con una meditación. Eh, si quieren, luego me cuentan si ustedes o si les hace sentido esto, porque ¿qué? Cansas a la mente al estar creando y a mí me pasa mucho. Y sí soy fan, o sea, mucho tiempo, todas las semanas tomaba una sesión de sanación energética, que eran como meditaciones con visualizaciones, y yo siempre me terminaba dormida, porque mi mente se cansa de crear imágenes. Al final creo que para mí dije, bueno, y lo dejé de un lado, no porque dijera, no me funciona, no, pero creo que yo ya venía como muy cansada mentalmente de mi día a día, como para meterme a crear nuevas historias en mi cabeza, buenas, claro, de sanidad, pero me cansaban y terminaba dormida, ¿no? Entonces, es mucho más fácil que en una visualización te quedes dormida que en una meditación. Y si te quedas dormida en una meditación es porque estás creando, estás como rumiando mucho y te cansas y te duermes. También la respiración, todo lo que hemos hecho de respiración, respiración consciente, lo que vamos a hacer la siguiente semana con un pranayama, tampoco es meditación. Nos conlleva a una paz interna, a bajarle el ruido a los pensamientos, pero al final por eso siempre les dejo un momento de silencio, siempre se va a dejar un momento de silencio después de usar alguna técnica como esta, la respiración, para poder entrar a meditación. Según las 8 ramas del yoga, eh, el pranayama es el cuarto miembro de esta rama, ¿no? Entonces, este es como el intermedio entre lo que es meditación y lo que no es la meditación. Claramente, por ejemplo, también en estas ramas están las prácticas de cuerpo, las asanas, en lo que hemos aprendido ahí, pero inducen a la concentración, pero no a la meditación. Muchos la llaman como una meditación de movimiento, pero es más una concentración en movimiento. Cuando entramos a los últimos estados según el yoga, según esto de dharana y samadhi y dhyana, son los últimos estados en donde ya se encuentra un estado meditativo. Digamos que el pranayama es como la unión, la intersección entre las dos ramas para poder entrar a estos estados. Entonces, la correcta respiración tranquiliza la mente y la prepara para que sea más fácil para entrar a un estado cognitivo propio para la meditación, ¿sale? Entonces, no está mal que nos sentemos a respirar, pero saber que esto no nos va a llevar, si no nos esforzamos por mantenernos en quietud y en silencio, no vamos a llegar a una meditación. Las kriyas, los pranas nidras, los yoga nidras, todas esas sistemas o esas prácticas que damos como limpieza, purificaciones, porque al final kriya también tiene que ver con el tema de purificación, nos ayuda mucho a una restauración celular, a nivelar nuestros niveles de energía, trabajar con temas energéticos, también nos lleva a esto como a balancearnos, pero no va a ser meditación, insisto, va a ser después de. Y las relajaciones, es lo que les decía, como nos ayuda a bajar la mente, a un descanso físico, es buenísimo. Por eso, por ejemplo, en un Nidra lo van a vivir en estas 10 semanas. Te voy guiando por cada parte de tu cuerpo y te vas durmiendo, o sea, porque te relajas tanto que duermes, pero es un descanso físico o como que hay una restauración celular ahí muy padre que, que también ayuda a esto. Entonces, es ahí también donde la meditación no se tiene que confundir. Entonces, los mantras son como un estado también previo a
nos ayuda mucho a la concentración, pero no va a ser una meditación como tal. Lo que viene después, el silencio absoluto sobre todo va a ser la meditación. Entonces, pues bueno, ya con todo este speech que les eché de la atención interna, voy a dejar de compartir pantalla y... mm, ay, creo que otra vez. Listo. Entonces, ¿les hace sentido, chicas, esto que les dije? Que todo lo que les, bueno, los que le conté. Ay, sí, sí está. Hola. Laura, buen día. Oye, Bueno. Ilse, entonces, todo esto que mencionas al final es válido, es un medio para llegar, ¿verdad? Ujú. Sí. ¿Qué es eso? Yo hago eso que dices de los ojos. Ah, Más bien yo como que los aprieto y me centro en todo lo que sucede en el entrecejo y ujú. eso me ayuda mucho. ¿Qué es eso? Otra duda que tengo es la ansiedad, ¿qué papel juega? ¿Cómo, por qué? Esta semana tuve ansiedad en las meditaciones mucho. Sí, es lo que les decía, sobre todo las meditaciones que llevan una atención externa, como las que hemos trabajado, es muchísimo, muy fácil que nos centren esas em, de sensaciones displacenteras, ¿no? Háblese de miedo, ansiedad, incomodidad, porque al final somos, eh, estamos tan acostumbrados a identificarnos con cualquier cosa que es muy fácil que entren estos sentimientos, ¿sale? Entonces, es muy común y por eso les decía, es como un entrenamiento, así, como una carrera ahí de que estoy viéndome, pero no me estoy juzgando y no me estoy empezando a sentir ansiosa por estarme reconociendo, porque es lo que queremos, entrenarnos para que esto desaparezca, pero claramente pues no va a suceder de la noche a la mañana, ¿no? O sea, es un trabajo muy, muy grande. Entonces es muy normal que aparezcan y como también creo que en las primeras sesiones les comentaba, siempre como que el poner la atención y ya sobre todo la concentración va a implicar voluntad y no siempre la voluntad va a ser lo más fácil, ¿no? O sea, no siempre va a ser lo que no sea lo más placentero. Entonces, incluso como trabajar con las adversidades es algo que nos invitan ese tipo de meditaciones, ¿sabes? Pues a trabajarlas y saber que pues existen, o sea, son sensaciones, es como todo, ¿no? Son como emociones y sensaciones que no vamos a poder quitar nunca, ¿no? O sea, realmente, quién va a dejar de sentir miedo? Es como si deja de sentir amor. Pues claro que no, o sea, en algún momento podemos dejar de sentir miedo hacia algo, pero vamos a experimentar el miedo hacia otra cosa. Entonces se nos van prendiendo botones y se nos van apagando los otros. Entonces, por eso nos pasa eso, ¿no? Y creo que con estas prácticas ya que vienen un poquito ya más, más como un poco más sentirte en el mar tranquilo, sobre todo como que ya te vas a profundizar allí, a ver los pececitos, entonces creo que ahí nos va a ayudar mucho a trabajarnos un poquito más y ya dejar como que todo lo que está en la superficie nos altere, ¿no? Fue como el ¿cómo te explico? Lo rasposo de esto, creo, ¿no? Como que la parte feíta, rascarle a la parte feíta para poder entrar un poquito a lo un poco más dulce de las semanas de este taller. Ok, o sea, dijéramos que, por ejemplo, yoga nidra también me ha causado mucha ansiedad. Las primeras que hacía era fatal, no podía. Entonces es como dijéramos, es mi elección, por estas sí me voy, por estas no. Exacto. Es que Sí. al final lo que siempre, mira, yo también te puedo decir, yoga nidra y prana nidra. Prana nidra me gusta, pero yoga nidra, o sea, no, no, tampoco soy fan. Lo tenemos que hacer en estas prácticas. La vamos a hacer en 2 semanas, de hecho.
y se van a dar cuenta que a algunos les fascina, porque hay gente que le fascina visualizar, hay gente que le fascina ir cuerpo por cuerpo y sentir la energía y hay gente que no. A mí me gusta, pero de otra manera. Y sí, yo también decía, ya por favor que acabe. O sea, en mi mente yo siempre decía cuando estuve, practiqué y practiqué, ya que ya, me quiero dormir, Eso ¿no? que dices es cuando dicen visualízate como una luz y no sé qué, y llénate de luz. ¿O esa es otra cosa? Es que hay dos, haz de cuenta que está el prana nidra y el yoga nidra. Entonces, eh, los dos son como técnicas perdón, de relajación, pero es que quería ver por aquí, ay, no dejé pero unos conllevan visualizaciones y hay uno de ellos en donde se abre como un campo, porque trabajas con un campo energético de todos. Entonces, es ahí donde tú quieres usar ellos le llaman un sankalpa, una intención, algo en lo que tú te quieres aferrar a tu práctica para poder sanar o poder decretar cualquier cosa positiva, un decreto positivo. Entonces, hay mucha gente que tú tienes, pero tú como guía tienes que guiar, para la redundancia, guiar la práctica de tal manera que evoques una sensación relacionada a ese sankalpa, merecimiento, ¿no? Entonces tienes que hacer como una visualización relacionado a eso. Y como que se fija en tu cuerpo, y si tiene un poder sanador, te lo juro que sí, pero lo tienes que hacer y hacer y hacer, pero son prácticas más largas. Creo Entonces, que entré con unas chicas de otro grupo, hacen algo parecido, pero me estoy acordando de la tuya de reconocimiento, escaneo corporal, algo así también. ajá. Y las visualizaciones es eso, que dices, te visualizas en una burbuja, una luz dorada entrando sobre ti desde tu coronilla, ¿sabes? Esas cosas, de pronto, pues no a todo mundo, incluso se tiene que hacer excepciones de visualizaciones para las personas que tienen algún trastorno mental, algún tema de psicosis, algún tema de ansiedades, depresiones muy, muy, muy crónicas y también de que empiecen como a hacer no sé cómo se llama eso, psicosis, también no se les puede dar visualizaciones. Entonces, es súper cuidadoso y la gente, la verdad, las hace como si fueran bolillos, ¿no? O sea, creo que la gente las consume muy fácil, pero yo creo que sí tenemos que tener mucho más cuidado con las personas que somos guías y que tenemos como ese poder o ese conocimiento más bien de poder sembrar en ustedes este tipo de información, saber que por eso las visualizaciones no son del todo, o sea, no son para todos, porque ahora con tanto auge de que visualízate en una esfera, o sea, imagínate si tú le dices eso a una persona que tiene algún tipo de psicosis, algún tipo de demencia, o sea, gente que sí se tira por ese tipo de cosas, sí hay como cosas, sí han pasado, mi maestro nos decía, sí hay casos en los que les resulta contraproducente, ¿no? Entonces, reconocer que pues no es para todas o no es para todos este tipo de visualizaciones y trabajarlas de una manera como consciente, ¿no? Por eso es muchísimo más, lo más fácil de hacer es respirar. Creo que eso es como todo, ¿no? Y el tema Janet, de los ojos, es como un mudra, es como los mudras también de las manos, el mudra corporal, incluso, no sé si tú te acuerdas cuando Carla nos dice que cuando Yalandra Banda y Villana Banda y todo esto, que incluso hagas como que aprietes el ano, porque eso es así como para que no fluya la energía y cierres el banda y hagas una contracción del suelo pélvico. Eso es un mudra físico. Entonces, también tiene que ver un poco con eso, porque ya estás un puntito, entonces como que... Explícalo poquito ese, porque solo El, entendí de Janet que aprieta los ojos, pero... ajá. Haz de cuenta, Diana, que cuando ya estás o sea, ya imagínate que ya acabaste de escuchar mi guía y ya estás en esos momentos de silencio en el que estás
nadando, pero y tú ves ahí la pantalla, tú ya estás viendo ahí una pantalla así, no quiero decir con colores porque tampoco es como bien decir un color, pero una pantalla. Pero todavía la estás viendo, o sea, todavía sientes que hay como una separación entre esa pantalla y tú, pero ya no hay contenido. Lo que se busca es que te metas a esa pantalla como si te metieras a la cortina de humo para que tú realmente te sientas que eres pantalla y que eres, estás ahí en la pantalla y que eres blanco, ¿sabes? O sea, o que eres X, ¿no? O sea, que estás fundido en eso. Y a veces cuando ya estamos en ese punto, lo único que necesitamos es como echarnos hacia atrás, o sea, literal dice, da un paso hacia atrás, no físicamente, pero si es como tus ojos, imagínate que están, sí, tus ojos y estás tú mirando al entrecejo, ¿no? Estás. Entonces trata de hacerlos un poquito como que hacia arriba, como si los rotaras y volverlos a centrar a tu entrecejo y vas a ver que vas a sentir cómo entras, o sea, y ya no vas a sentirte como que con ese espacio, ese gap entre ese espacio de vacuidad y tú. Entonces ya te vas a sentir ahí como inmensa en la noche, en la inmensidad, en el campo, no hay, por eso Estoy les a años luz todavía de ustedes. no, no creo. Vacuidad es eso que dices como cuando se da eso, que me separo del espacio, algo así. Vacuidad. Sí, No creo. Yo creo que ya lo has experimentado, Diana, pero sí. porque realmente Solo no. me resonó lo que dijiste antes porque eso me pasa, será por el momento en que lo puedo hacer, porque en la mañana en sí no puedo y en la noche menos, creo que me dormiría más. Entonces lo hago casi siempre en las tardes, pero como a veces estoy súper cansada, si lees mis diarios ahí dice cuando pones estados de ánimo, cansancio, cansancio. Pero sí me ha pasado eso que a lo mejor no entro, no sé nada de eso, pero al final sí me queda una sensación así como de, no sé dónde lo anoté por acá, que dices de paz, de tranquilidad. Habilidad extrema. Ajá. Y sobre todo estas prácticas, esto nos llevan, esto. A mí me encantan mucho las prácticas de atención interna porque aunque evocan sentidos o sensaciones, son algo que evocas y que tú creas en tu presente interno. No es que te estás ayudando de los factores externos, de que, a ver, escucha, no, sino que tú evocas lo mismo. Hay unas prácticas, esa no se las puse en pero hay una práctica en donde literal es hacer sumas y restas. O sea, yo las voy guiando, ¿cuánto es 4 más 3? Y luego sumas sencillitas, pero entonces tú en la meditación vas 7. Y la verdad es que no importa el resultado, ¿no? El chiste es que te mantengas tú haciendo eso, el juego mental, por eso les digo, es un juego mental. Y 4, y 7, y menos 3, y más 10, y bla, bla, bla. Y de repente, ya, silencio. Entonces ya te quedas así como que, ok. Y entonces ya y esos juegos mentales son los que te ayudan. O contar vocales, por ejemplo. Dime, bueno, ¿cuántas letras S hay en consonante? ¿Cuántas? Y entonces tú mentalmente te vas formando la palabra y dices, una. ¿Cuántas letras O hay en perezoso? ¿No? O sea, así, por ejemplo. Tres. Entonces, estás tan clavado en eso internamente, porque hasta tú mismo te estás aquí imaginando la palabra, que es lo que te va a llevar justamente a ese estado de concentración súper sostenida y concentrada para que puedas entrar a esos estados. Te juro que, seguro que sí. Entonces, esta práctica está un poco más de evocar como experiencias, pero si les quedan ganas al final de esta sesión en la libre, podemos hacer alguna de esas de sumas o restas o algo así, que son como más interactivas y creo que también te llevan a un estado como padre. Ahí yo en estas prácticas fue donde encontré ese estado así de que... Y lo hice en vivo. Yo me acuerdo que lo estaba con mi maestra y fue una práctica en grupal. Imagínate, entramos como que a una energía como una energía vibratoria, todos, porque éramos varios,
en la que ella nos fue guiando, ¿no? Y nos dijo que dejáramos abiertos nuestros micrófonos. Pues acá en nuestro estado meditativo y de repente, Ilse, ¿cuánto es tal por tal? Entonces, 5, ¿no? ¿Y cuántas letras tiene esto? O te decía, ¿cuántas letras N tiene la palabra iglesia? Y tú. Entonces te saca de onda, ¿no? Porque dices, iglesia, una, o sea, como que sientes presión, ¿no? Ilse, ¿cuántas letras N tiene la palabra iglesia? Y tú te quedabas así. Había gente que se quedaba así, minutos, ¿no? Ninguna. Entonces ya no te decía bien y mal, solamente se pasaba al siguiente. Pero tú, ya cuando te dejaba, te lo juro que yo así de repente regresaba con, ¿cómo te sientes? Y yo así, o sea, me siento en nada, ¿no? Le dije, me siento en nada, o sea, yo le podía decir todo y como que ahí me hizo clic, dije, "Ah, así es como hacen las regresiones, yo creo, o el tema de, ¿cómo las, los que te duermen? Ay, Psicoterapeutas, algo, hipnosis. Sí. ajá, hipnosis, así, yo creo que es así, porque sí es como un elevado, como que te llevan a un estado como donde estás más y estás respondiendo realmente lo que como que está grabado en ti, no sé, eso es, y cuando yo me acuerdo cuando leí el libro de Muchas vidas, muchos maestros, dije, "Ah, eso es lo que hace, ¿no?" O sea, me sentí así como que ojalá algún día pueda experimentar una terapia de esas, ¿no? Nunca lo he hecho, sí me da un poco de temorcito, pero algún día. Entonces, digo, todo converge, todo es un estado cognitivo y al final, creo que ya después de lo feíto que les digo de la atención externa, que ya lo pasaron, ya se viene lo un poquito más bonito y un poquito más relajante, ¿no? Más como de gozo y eso. Entonces, ¿mande? Me dio pena contarte, pero estuve un poquito así como tú, no enferma, pero una semana caótica. Y yo creo aparte me predispuse a esa práctica y la hice solo una vez. Pero fue así muy loco porque dentro de tantos pensamientos de repente, o sea, me reconocí así hermosa, viva y así. Pero ya no la pude enfrentar, o sea, era como un bloqueo mío aparte de que tengo tantas cosas que hacer y de hecho ayer tenía tiempo libre y dije, no, creo que me voy a tomar tiempo libre porque ahorita creo que me voy a cansar más que relajarme. Pero sí, Sí, fue una práctica muy interesante, la verdad. sí, sí, yo también toda esta semana sí estuve, yo primero, no, de verdad que hasta estuve de medio temperatura, o sea, llegué a 38,8, ¿no? Entonces estuve así que sudando y imagínense que es mi primera vez que me enfermo fuera de la casa de mis papás, entonces ahora sí de que ya no están mis papás, enfermeros para Ay, cuidarme. Entonces, yo así, ay, qué tarde, es que tengo mucho calor y puras alucinaciones y soñando puras tonterías. Entonces, dije, la mente sí es bien, bien, me quedé dormida hoy. Bueno, ayer me hice la prueba y dije, salió negativa, ¿no? Entonces, hoy ya me siento mejor. De hecho, no fui a mi compromiso familiar, me quedé sola, justo por eso, porque ya mejor prefiero quedarme y tranquilizarme. Pero sí fue una semana que vi que muchos como que les pegó y yo así como también yo soy bien pegada a la luna y a los astros, dije, es que la luna nueva llegó bien fuerte y justamente me enfermé en la luna nueva, o sea, yo me puse así como bien astral a darle significado limpieza de cuerpo y energía literal. a ese, y me quedé pensando así, dije, bueno, no tengo COVID, ¿qué tengo? O sea, y me quedé pensando en una enfermedad que me detectaron hace unos años y empecé a soñar. Hoy amanecí con eso y dije, no, ¿y si tengo otra vez eso? ¿Y si no sé qué? Y me empecé así mi mente y dije, no, 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 o sea, me acaban de revisar y me dijeron que todo estaba bien, entonces no pasa nada, pero, ¿sabes? O sea, la mente cómo se fija. Y algo que, bueno, ya como que sale del tema, cuando ¿cómo les puedo decir? Aunque el estado es que a ver, ¿cómo no las confundo? Bueno, la inhalación y la exhalación siempre va a ser como un momento de, pues, un ciclo vital, ¿no? En la inhalación, cuando ustedes quieran recordar algo, siempre díganlo cuando están, o recuérdenlo cuando estén inhalando.
O sea, que si un número, que si se quieren aprender algo, o cuando estén estudiando algo, traten de hacerlo muy conscientes, respirando y sobre todo muy conscientes en su inhalación. Porque a nivel energético, digo, a lo mejor este es un tema ya más fuera, pero creo que está bueno comentárselos. A nivel energético, abrimos espacio. Todo ese tema, y eso también me lo enseñó mucho mi maestra. De hecho, hasta la semana pasada que terminé con ustedes, me volví a ver una clase justamente y es algo que les puedo compartir, lo traigo súper fresco, porque me acordé de esa clase y dije, ay, la voy a volver a tomar. La volví a escuchar y habla de cómo cuando inhalamos, siempre hacemos un espacio interno, abrimos, al final pues se nos abre, se nos expande, ¿no? Y es cuando tienes todo el espacio para poder recibir, ¿no? Energéticamente, cognitivamente, por eso todo lo que ustedes quieran aprender, siempre lo háganlo en el momento en el que estén como bien conscientes de su respiración y sobre todo de su inhalación, ¿no? Así se fijan las cosas. Y nos decía, cuando ustedes abren, también sobre todo cuando, y no sé si a ustedes les ha pasado que hay veces que cuando están en prácticas de meditación, bueno, de respiración, cuando nosotros estamos respirando de una manera consciente, los sentimientos como que aflorean, ¿no? O sea, como que empiezas a sentirte triste, angustiada, o te puedes sentir un poco, justo como me decías tú, Janet, ansiosa, o se te vienen emociones de que te acuerdas de que mi perrito se murió, o sea, se vienen como esas sensaciones o muy buenas también de estar respirando porque se abre todo un espacio al final, todos nuestros koshas, tiene que ver con los koshas, Janet, se nos abren con nuestra inhalación, hay una relación con ellos. Entonces, al abrirnos nosotros, digamos que dejamos el akasha, lo que dicen, te voy a leer tus registros akáshicos. El akasha tiene que ver con eso, es también medio energético y holístico, ¿no? Pero el akasha es nuestra huella y todos tenemos, ¿no? A nivel energético. Y como nos decía nuestra maestra, no nos sirve de nada saber que sí que fuimos en las 10 vidas, dice, yo no sé, ni lo he comprobado, ¿no? Pero al final, nadie les puede leer sus registros, nadie puede decir que hay tus registros akáshicos, según esto, ¿no? Entonces dice, pero cuando nosotros abrimos espacio, dejamos que Akasha, como que nuestro Akasha, nuestra memoria se expanda y pueden venirse todas esas cosas que no hemos trabajado, cosas que estamos como que todavía en sanación, temas de infancia, todo eso se revuelve y sale. Y cuando exhalamos, es como proyectar todo eso. Por eso dice, bien, la exhalación tiene que ver con la relajación, es como la liberación. Ándale, creo que nos Suelto. pusiste una vez algo de eso de inhalo, paz, tranquilidad, no sé Ajá. qué, y saco, era una palabra, o sea, a la vez que lo abrimos, también podemos sacar, como dices tú. Exactamente. Entonces, nada más hacer el uso ahí como de la respiración también de una manera un poquito más consciente y empezar a hacer como que nuestras propias relaciones, ¿no? O sea, yo muchas de las cosas que le digo, lo del sol y que los pensamientos, o sea, literal, yo me lo imagino así de la noche a la mañana. Así. Es que sí, un pensamiento sale como el sol y se mete y luego viene la noche, esa es vacuidad y luego vuelve a nacer, ¿sabes? O sea, empezarlo a hacer nosotros y entender un poquito más esto como de una manera un poco más, siempre les digo, romántica, para que se nos quede, ¿no? Para que lo entendamos. Oye, Ilse, fíjate, bueno, yo el que fue el año pasado tuve un curso de introducción a la Ayurveda y no es romántico. Lo que así lo vemos nosotros porque no estamos conscientes. Bueno, creo yo, ¿verdad? Es como funciona el universo y Pues así sí. funcionamos nosotros, solo que nuestra cultura es otra, no nos enseñaron a ver nada, o sea, todo lo vemos fuera, pero separado de nosotros. Ujú. Entonces, fíjate, ahora que mencionas esto, yo a raíz de ese cursillo, empecé a ver, bueno, ¿cómo funciona la naturaleza? Así funcionamos nosotros. A mí siempre me causa mucho conflicto el cambio estacional al otoño.
Entonces dije, bueno, ya este año ya no me pegó tan feo como años atrás. O sea, me cayó el 20, dije, pues otros años hasta vértigo he tenido. O sea, alergias no se diga, estreñimientos cuando jamás en mi vida he sido estreñida, cosas así. Entonces dices, bueno, sí, o sea, otoño, soltar. O sea, inhalación, exhalación, todo eso, el vacío, el intermedio entre la inhalación y la exhalación, el intermedio entre un pensamiento y otro, o sea, el día y la noche, todo eso es parte Sí. de... Hay una práctica que te la voy a pasar, Diana sí la tiene seguramente, es la práctica del ciclo de la vida y de respiración. Y justamente es el ciclo de la respiración con ciclo de la vida. Y hay una ¿Cuál sesión, sería la primera o cuál? no, de las primeras 8 semanas, la de el ciclo de la vida. No recuerdo ese nombre. Luego eh, las reviso. La voy a buscar y se las mando de nuevo al grupo. Pero justamente en esa como introducción que hice, en esa sesión les hablaba la relación, justo esto, cómo nuestra inhalación sería, o sea, se relaciona con el nacimiento, la madurez, la vejez y la muerte, ¿no? El tema de la primavera, el verano, el otoño y el Sí, invierno. ya me La acordé. la inhalación, la retención, que es bueno, la retención inhalatoria, la exhalación y la retención exhalatoria, que sería la muerte. Y todo como es tan mágico como eso, ¿no? Entonces, sí, Me sí acuerdo que funciona. ahí decías que nos quedáramos y me cuesta mucho eso cuando dices exhala todo, todo y no alcanzo a estarme. Cuando tú ya vuelves a inhalar, yo ya inhalé 2 veces. Ah, la retención El exhalatoria. vacío, sí. Ajá. A mí también Es me que batallé mucho. justamente, sí, ¿te acuerdas que en las primeras sesiones, Diana, yo les decía, qué tanto inhala? Hay que tratar de nivelar nuestras inhalaciones y exhalaciones Pero yo lo justamente. relaciono ahorita con mis alergias. Entonces, Sí, dije, tengo que respirar correctamente, primeramente, como respiro. Aunque he mejorado mucho con mi tratamiento, pero si por ejemplo ahorita me siento mormadita y así, entonces desde ahí yo creo, o sea, no alcanzo, o alcanzo a respirar, pero ya híjole, no alcanzo a, cuando vuelves a decir, incluso me agito y luego sí, ya me no. tranquilizo yo sola. Sí, traten de no, o sea, sí, sí, no se pueden quedar esos 4 segundos. Es que a veces a mí se me hace como ya como fácil y a mí me da mucho placer las retenciones exhalatorias, o sea, el quedarme ahí sin aire, a mí como que me hacen sentir como, ¿sabes? Más que las inhalatorias, el sostener, esa sí me cuesta a mí más trabajo, el sostenerlo aquí, me complica un poco la Tú existencia. que sabes, Pero a lo mejor tiene que ver con lo que nos cuesta, lo que decía Janet internamente, a lo mejor a nosotros dar y soltar, no recibir. sé, y a ti otra cosa acá, quién sabe. Exacto, ve, tú me estás dando la respuesta. ¿Qué les decía? A mí me cuesta recibir, ¿y qué? ¿Qué estoy haciendo eso? Recibiendo y reteniendo. Y a mí me encanta dar, o sea, soy de las que doy y que mis papás y que ahora siento que yo les debo tanto y siempre les estoy buscando que el detallito y cada que voy a México es de que, ay, papi, mira, te traje esto, mamita, te traje lo que sea, ¿no? O sea, y a mí me encanta dar y dar y dar y dar y dar y dar. Y cuando recibes como, me dan algo y yo sí, no, gracias, o sea, y ve, mi reacción, ¿no? El exhalatorio, la retención exhalatoria, placenterísima, pero recibir, que justamente lo hablábamos en esas sesiones, qué tanto me cuesta recibir y qué tanto me cuesta dar, ¿no? Entonces, sí, todo hace sentido después de como esto, que antes yo ni en cuenta, ¿verdad? No lo entendía. Pero sí, chicas, pues ya nos echamos como 1 hora y cuarto hablando de esto. Es padrísimo, a mí me encanta y creo que sobre todo este tema ya que se viene como más y todo. Eh, ya también ya está su práctica, de hecho ya se las grabé, entonces lo mismo les pregunto, la semana pasada, es que ya sé que ya me extendí, yo sé que de pronto a Diana le cuesta un poquito de trabajo el mantenernos en la práctica. ¿Quieren que hagamos como un poquito de la introducción o quien se pueda quedar la hacemos? Díganme.
¿Te quedas Yo tú, sí las tú, dejo, Dianita? chicas. Ok, vale. Las Entonces dejo, vamos. les agradezco estar. No, a ti, Dianita. Entonces les mando ahorita los audios, ¿vale? Muy bien, Que gracias. tengan bonito día. Igualmente. Súper, Janet. Entonces, también si Pau está aquí, ojalá se pueda unir a la meditación. Entonces, vamos a iniciar después de sacudirnos un poquito toda la teoría y quitarnos la expectativa de nuestra práctica de meditación, como siempre. Vamos a hacer una práctica de atención interna en donde vamos a tratar de descubrir los estados de conciencia a través de la práctica. Cómo pasamos la vigilia de pensamientos a la observación y de la observación a la concentración, para que así podamos crear un presente interno y de manera cómoda podamos ir entrando a un estado meditativo, a un estado de no dualidad, siendo conscientes de la conciencia, estando presentes en todo momento, porque al final nuestra atención interna va a ser esa llave de nuestro presente para estar en total concentración. Vamos a buscar nuestra postura cómoda. Eso va a ser lo primero que vas a hacer en este momento. Encuentra ese estado en el que te sientas en total comodidad, buscando todos esos detalles que son importantes para tu práctica. A estas alturas puede que ya tengas reconocido cuáles son esas posturas más fáciles para ti y cómodas. Para esta práctica es muy importante que estés en quietud y en total comodidad. Dibuja el mudra de la totalidad juntando índices y pulgares. Descansa las manos sobre tus rodillas, sobre tus piernas, palmas hacia arriba o hacia abajo, como tú te sientas más cómoda. Tu espalda recta, tu coronilla al cielo. Y si no has cerrado tus ojos, poco a poco los comienzas a cerrar, fijando tu mirada al entrecejo. Tu punta de la lengua detrás de los dientes superiores. Y como un gesto de amabilidad y cordura contigo mismo, vas a esbozar una sutil sonrisa hacia tu interior. Esto también te ayuda a tener mayor concentración y un mayor gozo hacia tu práctica. Vas a buscar todos esos detalles y cuando te sientas listo, lista, comienza a observar cómo está el estado de tu mente en este momento. ¿Cómo está? ¿Está tranquila? ¿Aún está un poco agitada por buscar la postura? Como sea que te encuentres, trata de que en estos momentos tu mente comience a entrar en una quietud. Haz un breve escaneo corporal por todas tus piernas, subiendo cadera, todo tu tronco, tus brazos, incluso tus órganos internos, tu cuello, tu cabeza, mandíbula,
Escanea todo tu cuerpo de una manera rápida y ajusta si ya es que es necesario hacer algún microajuste en tu postura. Ya que estás ahí, toma 3 inhalaciones muy conscientes por tu nariz y vas a exhalar por tu boca como un suspiro. Inhala de una manera completa, inhala. Y exhalas como un suspiro, liberando. Inhala. Y exhala. Una última vez, inhala. Exhala. Liberando. Lo primero que vas a hacer es traer a la mente el número 88. Visualiza ese número 88 en tu entrecejo y fíjalo bien. Te voy a ir dictando algunas preguntas y si no te las sabes, no te agobies y pasas a la siguiente. Trata de concentrarte en cada una de ellas. Estás con el número 88. Ahora trae a tu mente el número 44. Fíjalo bien en tu entrecejo. 44. Quédate ahí visualizando el número 44. Ahora vas a traer a tu mente algún recuerdo cuando hayas caminado bajo la lluvia y te hayas mojado en un clima cálido y hayas sentido esa diferencia de temperatura y cómo la piel y el agua se rozan. Trata de traer esa sensación a tu mente ahora. ¿Recuerdas con quién estabas? Si era de día o de noche.
Ahora vas a traer esa sensación de caminar sobre la arena con los pies descalzos. ¿Cómo se sienten tus pies caminando en esa arena suave, húmeda y quizá caliente? ¿Recuerdas cómo era esa temperatura, esa sensación de caminar descalza sobre la arena? Trata de recordar esos detalles. Y esas sensaciones recrearlas. Ahora vas a tratar de traer a tu mente alguna vez que hayas metido la mano a un costal de semillas, de maíz, de arroz, y trae la sensación, esa sensación a tus manos de cómo se siente pasar esas semillas entre tus manos, entre tus dedos, cómo la puedes tocar y agarrar, esa sensación incluso de masajes que se da. Ahora recuerdas haber tomado con tus manos un cubo de hielo o algún recipiente muy helado, tanto que se adormecen tus manos y pueden llegar a doler. Ahora trae a tu mente esa sensación que tienes cuando tienes muchas ganas de ir a hacer pis y que sientes que ya no puedes más y cuando por fin lo logras, esa sensación de alivio, trata de traerla a tu mente. Ahora recuerda aquella ocasión en donde te reíste tanto, tanto, tanto que tu estómago te dolió y sentiste mucha alegría al estarte riendo. Recuerda cómo se sentía esa emoción y esa sensación en tu cuerpo, en tu abdomen, tanto que quizá te pudo doler la mandíbula de tanto reír, con quien estabas.
trae esa sensación de bienestar a ti. Ahora recuerdas haber comido o probado el jugo de un limón muy amargo. ¿Cómo se siente esto en tu boca? Siente esa sensación en tu boca. Ahora visualiza el número 11 en tu entrecejo y quédate ahí unos instantes con esa imagen. Vas a tomar 3 inhalaciones lentas, suaves y profundas por nariz y vas a exhalar por nariz a tu ritmo. Te vas a quedar en este espacio sosteniendo, donde no hay o hay ausencia o poca presencia de pensamientos, disfrutando el silencio, entrando a un estado meditativo. Quédate en silencio por unos instantes.
Es en ese presente interno en donde podemos reconocer eso que es real. Y aprendiendo en nuestra propia práctica y reconociendo eso que experimentamos en este centramiento, agradeciendo por lo aprendido y lo desaprendido de una manera sutil, cómoda. Puedes ir regresando, encontrándote de nuevo con la realidad, dejando un poquito atrás esta experiencia y reconociendo el estado y el presente, la manera en la que te encuentras. Si en este momento no encontraste cómodo el silencio, trata de llegar sin ningún aprendizaje o expectativa a la siguiente sesión de tu práctica y mantente en total concentración en la instrucción. Sin abrir los ojos, vete moviendo suave y sutilmente. Recuerda que tu salida también tiene que ser de una manera amorosa. Estírate, muévete de un lado a otro, flexiona y extiende tu columna. Y cuando te sientas cómoda, abres tus ojos lentamente y regresas. ¿Cómo te fue, Janet? Bien, me quedé en concentración nada más, pero bien, o sea, sabes de que fueron muchas emociones y siempre me lagrimea cuando siento mucho. Pero estoy como, estaba como tontita riéndome, jajaja, o sea, está muy padre. Sí, 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 el chiste es como que a lo mejor ya la experimentaste, ahora como nivélala un poco, ya sabes a lo mejor un poquito lo que viene, entonces nivélalo para que a lo mejor sea un poco más plain y puedas como quedarte un poquito más. A mí, terrible, paso la basura, yo mute, entonces si fuese como complicado hoy justamente, pero por eso siempre les digo, esto es como más un centramiento, su práctica bien formal, ya es la que les mando en su audio, ya sabes, ¿no? Que se dediquen a sentarse y todo, entonces, ay, mi papá me está hablando, ahorita te marco, porque sabe que está enferma mi papá. Pero bien, entonces al final, qué bueno, o sea, el chiste es eso, saber que, digo, y no todas las prácticas van a ser elevadas, no todas las prácticas deben o pueden ser así, entonces solo reconocerlo, dejarlo fluir. Y sí es como chistoso porque yo cuando hice esa práctica por primera vez, dije, ay, pero esto no me ha pasado, pero esto sí, ¿sabes? Entonces, otro tip, si no lo has vivido alguna de las situaciones, ni busques recrearla, ¿sabes? Solo deja pasar ese momento y ya te sigues al que venga, ¿vale?
Y el tema de los números es justo para como empezar a fijarnos nada más una imagen, concentrarnos un poquito y ya después como regresar. ¿Vale? Entonces, estuvo muy buena como que fue como un poco más interactiva esta sesión. Muchísimas gracias. Me ayudaron mucho hasta a sentirme mejor. Qué bueno. Ya puedo hacer mejor mi día de soledad porque te digo, me quedé sola, entonces, ay, qué delicioso. Entonces, siempre a mí me encanta estar como en momentos así de, para mí. Entonces, pues muchas gracias, Janet. Qué bueno. Gracias a ti. Ahora sí, la siguiente semana voy a México, entonces me vuelo justamente muy temprano. Entonces, a ver si lo podemos hacer el domingo. Si Ok. no tienen como inconveniente, el domingo igual temprano, para que nos veamos y no perdamos como el hilo. Y ya, creo que la siguiente semana ya les voy a pedir su cojín, bueno, su manta, que lo hagan acostados y así, porque creo que vamos a hacer, no es cierto, vamos a hacer Nadi Shodhana Pranayama. Entonces, sí, todavía no, pensé que íbamos a hacer Prana Nidra, pero bueno. Entonces, Muy bien. muchas gracias bueno, Diana, que estuvo hace un rato, a Pau y todos aquí, muchísimas gracias y les mando su audio y busco la otra meditación para también mandársela, Jan, ¿vale? Muy bien, sí está bien. Muchas Sale. gracias, un abrazo. Gracias, nos vemos. Diario. Las leo. Bye, Pau, Bye. bye.